esa pregunta y pueden preguntarle a sus padres, ¿qué quieres tú para tus hijos? ¿De cuál generación quieres que sean tus hijos? De una generación que puede poner su confianza en Dios, que conoce sus hechos, sus maravillas, sus prodigios, que hace de Dios el centro de su vida en todo lo que ellos hagan. O quieres levantar una generación contumaz, rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Nosotros como padres tenemos la decisión, los hijos no deciden, somos nosotros los que decidimos. Entonces, un principio muy importante que debemos tener en cuenta es que los padres son responsables ante Dios de la educación de sus hijos. Lo voy a repetir. Los padres son responsables ante Dios de la educación de sus hijos. Nadie más. Entonces, otra de las razones por las cuales eso genera la otra razón por la cual nosotros debemos encargarnos directamente de la educación de nuestros hijos, y es que Dios va a pedirnos cuenta por la educación que le hemos dado a nuestros hijos. Nosotros como padres daremos cuenta a Dios por la educación que hemos dado a nuestros hijos y por todo lo que hemos permitido que eduque a nuestros hijos o que no le hemos dado, aquello en lo que no lo hemos educado, aquello que le hemos negado. Por todo eso daremos cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque así como lo leímos en Deuteronomio, es un gran mandamiento, es un mandamiento que da Dios a los padres. Y sobre cada mandamiento, así como no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no los adorarás. Así como daremos cuenta por cada uno de esos mandamientos, no para salvación, sino para dar cuentas a Dios por ellos. Así también daremos cuenta por este mandamiento, por el mandamiento de haber educado a nuestros hijos en los principios de la palabra de Dios. Miremos Efesios 6:4. Efesios 6:4 es uno de los versículos más claros en cuanto a lo que Dios quiere que podamos hacer con nuestros hijos, en cuanto a su educación. Y dice, vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Seamos honestos en esta conversación. Dios no desea que haya más abogados, Dios no desea que haya más doctores, Dios no desea que haya gente súper intelectual que no ame y no conozca a Dios. Su palabra dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a ser un abogado, que si yo voy a ser un médico, mi hijo va a ser un abogado, va a ser un médico, va a ser un empresario, lo que sea que él decida hacer, lo va a hacer todo en el nombre del Señor que ha conocido, porque como madre, como padre, me he preocupado de educarlo ¿en qué? En la disciplina y la amonestación del Señor. De nada sirve que él pueda recibir, estoy hablando de mi hijo, de nada sirve que cada uno de nuestros hijos pueda ir a las mejores universidades y recibir la mejor información cuando realmente no ha sido formado en la disciplina y la amonestación del Señor. Y de eso como padres daremos cuenta. Dios nos va a preguntar por cada uno de nuestros hijos. Porque aunque utilizamos el término nuestros hijos, realmente los hijos no son nuestros. La Biblia dice en el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, son de Él. Y Él nos los entrega para que nosotros podamos, ¿qué? Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero le pertenecen a Él. Un día Él va a venir a pedir cuentas por lo que nos ha entregado, por lo que nos ha delegado, para medir, por así decir, para pesar nuestros corazones y saber qué hemos hecho nosotros con aquello que Él nos ha delegado, pero que le pertenece a Él, no a nosotros. Y como padres, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es
criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Somos muy celosos en muchas cosas, nos preocupamos. No sé si todas las personas que están conectadas aquí en esta reunión son cristianas, pero una cosa que sí quiero que sepas es que como cristianos muchas veces nos preocupamos de sopesar, de purificar, de pasar por fuego, por un colador, de medir, de pesar si esto es o no es bíblico, si esto es cristiano o no es cristiano, si esta persona es o no es la idónea para enseñar eso que está hablando, o si está, es una persona capacitada, tiene los títulos, las credenciales, los diplomas para enseñar cualquier conocimiento, sea de ciencia, de literatura, de hermenéutica, de Biblia, de lo que se quiera. Pero no conocemos, puede tener todos los títulos que el mundo a través de las universidades seculares le puede dar, pero no conocemos su corazón, no conocemos la cosmovisión que esa persona tiene, o sea, la forma en que esa persona puede percibir el mundo y qué ideas gobiernan su vida. Si esa persona es o no es atea, si cree o no cree. Y fácilmente delegamos nuestros hijos a la instrucción de otros que en un instante, en un instante, escúcheme esto, en una idea se puede destruir la fe de nuestros hijos, en una idea, en una sola idea, con una sola palabra, se puede cambiar algo y de ahí se genera una doctrina o se genera una dicotomía, una división en el pensamiento de nuestros hijos. Bueno, sí, Dios existe, pero por una idea que alguien puede plantear, por una pregunta que alguien ajeno a nosotros puede plantear. Y a la larga, a lo que quiero que lleguemos como conclusión a esto, es que la razón por la que Dios nos pide que nosotros podamos educar a nuestros hijos es para que nosotros podamos en ellos proteger su fe, que ellos puedan conocer a Dios, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa fue una oración del Señor Jesús, no de nadie más. El mismo Señor Jesús orando al Padre le dice estas palabras, le dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si ese conocimiento es el fundamento de todos los conocimientos que nuestros hijos van a adquirir, entonces el fundamento es firme, por lo tanto los demás conocimientos serán permeados, serán pasados por un filtro y el filtro será el fundamento de la fe que ellos tengan. Entonces, es muy importante que como padres entendamos que daremos cuentas a Dios por la educación de nuestros hijos. Ahora, diremos rápidamente qué dice Primera de Samuel 3:13. En Primera de Samuel 3:13 nos está hablando obviamente de Samuel y cuando el profeta Samuel nace y todo ese milagro que ocurrió allí alrededor de esta madre que intercede ante Dios para que Dios pueda concederle el milagro de tener un hijo. Cada hijo es un milagro, es un milagro. Y la palabra nos dice que son como saetas en manos del valiente, por lo tanto, cada flecha, cada uno de tus hijos es una flecha, es una saeta, y cada padre es un valiente que decide tener a sus hijos, educarlos, amarlos, protegerlos, pero llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces tenemos aquí al sacerdote Elí, era el sacerdote. Elí era el sacerdote. Y él estaba allí en el tabernáculo, en el pueblo de Israel, todavía no había sido construido el templo. Y Elí está allí y sus hijos estaban allí. Pero sus hijos pecaban. Y el pueblo conocía lo que sus hijos hacían constantemente. Tenía dos hijos, Elí, Ofni y Finés, y se suponía que ellos debían ser el reemplazo del sacerdote Elí cuando no estuviera, porque el sacerdocio era para toda esa tribu de Leví.
por herencia. Pero miren lo que dice este versículo 3. Y es Dios hablando, leamos desde el 12, 3:12, 1 Samuel 3:12 dice, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuchen bien esa palabra. Por la iniquidad que él como padre sabe, la maldad, el pecado que él como padre sabe de sus hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, tremenda palabra. Aquí vemos, y si usted después toma un tiempito y sigue leyendo el siguiente capítulo, se dará cuenta cómo en un solo día murió Elí y murieron sus hijos, porque Dios los borró. ¿Y por qué? Él cumplió su función como sacerdote, pero su función como padre en la educación de sus hijos no la cumplió bien. Y es muy triste porque era gente que le servía a Dios, era una familia que le servía a Dios, eran ministros de Dios, para ponerlo en términos actuales. Y estaban tan alejados del conocimiento de Dios que las cosas que hacían eran ajenas al conocimiento de Dios o contrarias a lo que Dios había establecido aquí. Pero el principio aquí, otra idea que quiero decirles es que los padres daremos cuentas ante Dios por la educación de nuestros hijos, por la educación que le hemos dado o que le hemos negado a nuestros hijos. Hasta allí nos quedan 5 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar por el mismo link, si usted desea. Pero entonces, detengámonos aquí y quiero escuchar si usted tiene un comentario, algo que quiera decir en estos 4 minutos que nos quedan. Recuerden que es una conversación entre todos, podemos participar. Hemos mirado 2 ideas allí del por qué. ¿Quién me puede decir cuál es el primer por qué? Porque es un mandato de Dios. Ajá, es un mandato de Dios. Me gustaría escuchar a alguien más. Un mandato de Dios. Hay que complementar, no está completa esa idea. Sandra. ¿Por qué? Los por qué es correcto. Escuchemos los por qué es correcto. ¿Por qué, Sandra? No te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Porque es un mandato de Dios que Dios que Dios nos da para que le vaya bien a nuestros hijos. Ok, ¿a quién le da Dios ese mandato? A los padres, a nosotros los padres. Muy bien. Muy bien. Correcto. ¿Quién me puede decir otro por qué? Otro por qué. Es como una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad, se puede decir. Sí, así. Sí, correcto, sí. Tienes toda la razón. Es una responsabilidad. También, ¿Alguna otra idea? Para evitar, en Deuteronomio 6:20, también habla de que para que en el futuro las siguientes generaciones, pues también. Termina, Nelda. Se le escucha entrecortada. Para que ella sea la familia. Sí, que está muy mal la señal acá donde. Lo voy a escribir en el chat, lo voy a escribir. Listo, Nelda, y yo lo leo, no te preocupes. Ok. Sí, veo que hay unos comentarios en el chat, de todas maneras pueden conversar. Y Dineira, si nos puedes ayudar a leer los comentarios que están en el chat, por favor. Todos.
todo, Lo, por favor. lo que está es como las citas bíblicas que tú has dicho, entonces yo se las he ido colocando ahí a algunas. Ok. Eso es lo que María están ahí. Parra sí escribió. María Parra escribió, solo somos los administradores de lo que Dios nos permite. Correcto, correcto. Somos administradores de eso que Dios nos ha entregado. Y una de las cosas más valiosas, yo creo que la más valiosa después de la vida que Dios nos ha dado, son los hijos que Dios nos ha concedido. Es un privilegio, es un don de Dios. Nosotros necesitamos como personas entender que los hijos son un don de Dios y que hay personas a quienes Dios no se las ha concedido. No voy a entrar en otro tema, pero hay personas a quien Dios no le ha concedido hijos, porque es Dios el que concede hijos. Una de esas historias es la que les acabé de mencionar sobre Samuel y cómo Samuel fue concedido a Ana, su madre. Y muchos casos como esos aparecen en la Biblia. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, bueno, aquí hay muchas mujeres que eran estériles, la mamá de Sansón, en fin, y que Dios les concedió, fue un milagro. Entonces, como la historia de nosotros no está en la Biblia y no está así súper contada así